a lo largo de mucho tiempo. A ver, a mí te digo, yo llevo mucho tiempo escuchando a Valentín y a ti. Sí, pero no, es que no se trata de escuchar, no se trata de la experiencia. Yo te he dicho, Bueno, es una experiencia. no, trato desde las limitaciones, que estamos haciendo una experiencia de entender, por lo menos conceptualmente, de qué hablamos. Y me da la sensación, cuanto más os escucho y más quiero comprender conceptualmente, que más deberíamos definir los conceptos. Por eso te preguntaba de qué conciencia hablas, porque es que, sí, claro, uno dice, uno cree cuando está trabajando con un paciente, uno cree que piensa. No, bueno, creo que decías el trabajo cotidiano. No, justamente cuando uno está trabajando con un paciente tiene que pensar. Sí, vale. Antes no, pero no piensas igual. Claro, ese es el tema. Entonces, claro. Tú decías, uno se levanta, piensa, tiene que ir al supermercado. No, ahí tienes una rutina establecida que no es pensar. Le llamamos pensar. Claro, pero le llamamos pensar. Vale. Entonces, el otro es el fenómeno que ocurre cuando uno está en una sesión con un paciente donde se habla de comunicación de inconsciente a inconsciente, tal vez, para mi gusto, más definiendo un fenómeno desde lo cualitativo, no desde que se ponga en actividad los contenidos del libro. Y desde ahí creo que tiene algo que ver con lo que tú dices también. No es esa conciencia de que me levanto y entonces sé que tengo que hacer una serie de rutinas, que además es una conciencia y es un no pensar, porque uno todo eso lo hace rutinariamente, sino que se activa, ¿no? Se activa algo que también desde el psicoanálisis uno lo puede pensar como procesos que se dan a nivel preconsciente, porque uno no es del todo consciente. A uno le pasa cuando está trabajando muchas veces de sorprenderse diciendo cosas que dices, ¿y de dónde habrá salido esto? ¿No? Que después puedes pensarlo y puedes decir, bueno, sí, se me puede haber ocurrido por esto, pero de repente se te ocurre algo, lo largas y uno a veces se sorprende y dice, ¿y por qué acabo de decir esto? Yo creo que tú hablas de ese fenómeno. Creo que tiene que ver con la capacidad de crear algo nuevo a partir de establecer determinadas conexiones. En ese sentido creo que tiene mucho que ver con un proceso creador. Y cuando hablamos de la supraconciencia, me pregunto si esa supraconciencia puede tener algo que ver, por entender, insisto, con esto que decíamos el otro día también, no sé dónde hablábamos, de lo que plantea Stefano Bolognini cuando habla de la comunicación sedefacel, se me está viendo ¿cómo le llama? Lo interpsíquico, ¿no? Ese fenómeno donde ocurren cosas que no son totalmente conscientes, que no son totalmente inconscientes, pero que de repente generan procesos novedosos. Bueno, pero si has escuchado lo que he dicho, el mito de la caverna te dice que sí, que hay un montón de lugares intermedios entre la contemplación de la sombra y la luz directa. Yo me estoy refiriendo al lugar más cercano a la luz directa, que es la cognición directa de la representación de sentido más allá de lo común. Eso es una experiencia. Todo lo otro anterior, y por eso he señalado que el proceso psicoanalítico es un paso. ¿Por qué? Porque hay una ampliación de la conciencia en otro nivel, pero la hay. Y todos los procesos de comprensión que se desarrollan desde el nivel más pequeño de he comprendido qué sé yo, he multiplicado por 2, me sale 4. Eso es un nivel mínimo de comprensión, pero hay niveles de comprensión complejos, donde el que más y el que menos que estamos aquí hemos llegado a tener. Entonces, la comprensión como fenómeno puede elevarse a muchísimos registros. Y eso, como te digo, es una gradación y eso es una experiencia, eso no es contable. Lo que te estoy diciendo es, claro, hay muchos grados de comprensión, pero quedémonos en la actividad, no le pongamos nombres, porque ya en sí mismo es un tema tan complicado que ponerle más nombres no hace más que hacer extensivo lo que tendría que ser intensivo, me parece. Yo no sé si coincidirás, porque fíjate que son temas de especulación máximo, ¿no? Pero claro, lo que dice Ana es cierto, si
si hablamos de conceptualizaciones, tenemos que jugar con dibujitos conceptuales, que no son más que dibujitos, esquemas alucinatorios, ¿no? Pero claro, el concepto de supraconciencia versus conciencia, para comenzar a pensarlo me gustaba una idea que trabaja un relacional, un psicoanalista relacional que se llama Michael Eigen, que tiene un libro que se llama Locura, Fe y Transformación. Entonces él hace una alusión a la idea de decir, bueno, cuando el niño nace, digamos, se encuentra que debe tener un ambiente sostén, como el pájaro que vuela, se siente seguro volando porque tiene el aire debajo, ¿no? Entonces, la idea de ese aire debajo, que puede ser todos los lugares ligados a los mundos de la relación objetal, de la relación con una madre, la supraconciencia yo lo imagino como algo que está debajo de eso, que es de orden transpersonal, que implica otro tipo de conocimiento y que genera un conocimiento donde no hay distancia, lo que tú llamas comprensión, sujeto-objeto. Entonces, la experiencia de conocimiento no es una experiencia de comprensión del otro, ni del árbol, ni de la naturaleza, sino que es una experiencia, no diría de fusión, pero de unidad, que abre un sitio más allá de la conciencia de dualidad. Entonces genera otro tipo de conocimiento, otro tipo de apertura, otro tipo de posibles, que es en todo caso los posibles que hace callar. Yo creo que cuando uno calla, da posibilidad de entrar a hacer funcionar el umbral que lo lleva a un lugar supraconsciente, donde generan otro tipo de órganos de conocimiento, de comprensión, pero que tal vez lo relaciono con la idea de no dualidad, es decir, donde se anula uno de los grandes temas cartesianos sobre el conocimiento de la ilustración, que es la separación sujeto-objeto. Inclusive podríamos decir que la experiencia analítica, entendida mal, sería la relación sujeto-objeto, un analista que conoce a un paciente, en el sentido clásico del conocimiento del paradigma científico antiguo, pero después, dentro de los nuevos paradigmas, ¿no? El principio de Heisenberg, entonces, donde sabemos que el conocimiento es una experiencia mutua, es lugar a ver si podemos encontrarnos en un sitio, inclusive podríamos decir que el verdadero conocimiento que produce una posible transformación de los dos sería allí donde estaba la conciencia, debemos intentar llegar a una supraconciencia donde usted y yo experimentemos una no dualidad. Entonces parecería que desde el punto de vista ontogenético, el psicoanálisis inclusive nos habla de que todo lo que está separado tiende a unirse. La esquizoparanoide o la depresiva. Lo polimorfo tendría que transformarse en una unidad ligada a lo genital. Y tal vez la supraconciencia sería, como dicen los sufíes también, una manera de llegar a un punto que implicaría consecuencias en los sistemas de valores, en la relación con la comunidad, en la relación con la naturaleza, en la relación con la producción, con la naturaleza, donde es como si fuera la posición depresiva supraconsciente, donde hay una unidad de sentido que nos sostiene a todos. Eso podría producir un elemento de transformación muy importante, que no es abstracto, que no es místico, que podría tener consecuencias sociales, ¿no? Podría tener consecuencias de organización comunitaria, de cambios de modo de producción o de contacto con la producción de la naturaleza, porque la naturaleza y yo formaríamos una unidad de sentido, que en este momento vivimos como en un mundo, cuando tú hablas del vacío, muy fragmentado, muy esquizoparanoide, muy individualista, en donde la unidad no implica la anulación de la individualidad, pero implica que no somos individualistas, ¿no? Que vivimos en un elemento de fusión, ¿no? Quien paga los impuestos y vive en comunidad está en un lugar supraconsciente, porque está más allá de su ego o de su individualidad. Eso es lo que entendí, según tú dijiste, la idea de supraconsciencia, que es un lugar
no de llegada, sino un lugar que en última instancia de descubrimiento porque está ahí siempre. Es como otros le pueden llamar el uno, o lo real, o la unidad, o Dios, pero está siempre ahí. No, pero el truco de esto es que no es una cosa que esté fuera de ti, es una cosa que está dentro. Claro, es intensa. Que Eso está bueno. La supraconciencia es una capacidad que uno desarrolla. Una cosa, es que estoy ya levantando la mano, y es que hay algo que me ayuda a pensar todo esto o sea, una cosa es el conocimiento que puede ofrecer el psicoanálisis en sesión, de hacer consciente lo inconsciente en un momento determinado, que evidentemente es una toma de conciencia, claro que sí, una cuestión de la conciencia. Esa es una vía. Que tomamos conciencia de aspectos bueno, del proceso primario que Freud decía, ¿no? Y bueno, pues eso es todo un aspecto de hacer consciente lo inconsciente y de ampliación de la conciencia, pero eso es un coto, o sea, eso es un campo, nada más. O sea, el psicoanálisis no da de sí para la otra parte de lo que hablaba Juanjo cuando hablaba, por un lado, desde que conecta con el desarrollo que Freud hace con el psicoanálisis de hacer consciente lo inconsciente, la ampliación de la conciencia del proceso primario, y otra cosa es Steiner, ¿no? Que habla de la filosofía de la libertad, que coge otra vía donde, para empezar, ya estamos en la conciencia. No estamos en el proceso primario, estamos en el proceso secundario, para entendernos, de Freud, ¿no? Y ahí vienen personajes a ampliar la conciencia. Por ejemplo, Hannah Arendt. Sí, que yo siempre confundo con ella. Bueno, quiero decir, ella, pero la cojo como ejemplo, porque quiero decir, cualquiera de los que se está nombrando podría valernos. Esa es otra ampliación de la conciencia. Cuando dice, solamente cuando dice que la libertad no es una elección, sino que es la posibilidad de creación de un pensamiento o de un pensamiento, que es con lo que ella trabaja, ahí ya, eso que ella dice, eso ya es una ampliación de la conciencia. Y eso ya tiene que ver con la supraconciencia, es decir, es como si cogiéramos las vías desde lugares diferentes. El psicoanálisis tiene una vía que yo, no sé, si queréis la ponemos en el espacio, como lo habéis estado diciendo, superior e inferior, y cogemos la vía inferior, que lo digo para así como un poco, a lo mejor espacializándolo se entiende mejor. Yo lo entiendo así, yo lo entiendo así, y me sigue. Entonces, bueno, pues coge esa vía y ya está, pero ahí se termina, o sea, no da más de sí, bueno, da más de sí, da mucho de sí, pero tiene su coto, es decir, que se acaba, no es infinito. Y luego vienen otros modos de conocer, que lo ofrecen, bueno, yo entiendo que quien habla de la supraconciencia es Steiner, que él tiene su definición del concepto, pero que un ejemplo, o muchos ejemplos de ello, pueden ser, por ejemplo, un ejemplo es el de Hannah Arendt, que dice que la libertad no es elegir entre dos cosas, sino la posibilidad de, siendo consciente y siendo uno, sabiendo que es lo que es y le tiene que dar sentido a sus propias cosas, porque ya el sentido ya no viene dado desde afuera, sino ahora tenemos que crearlo, que es lo que ocurre como Esperando a Godot, que están ahí esperando a que alguien les vaya a dar el sentido. Ahora ya nos toca, y por eso el vacío, y por eso esta cosa que hay en estos momentos de transición. Y viene una vía posible desde otro lugar, si lo ponemos espacialmente, pues si decís que es superior, pues superior. Y entonces, desde ahí viene la vía de ampliar la conciencia sin necesidad, o sea, desde otro lugar, desde otro, que es superior, pues muy bien, superior. Y entonces, desde ese otro lugar, ahí está, por ejemplo, no lo sé, cualquiera que aporte conocimiento, los filósofos actuales o los filósofos griegos, no me da igual, o sea, quiero decir, todos aquellos que proponen unas posibilidades de conocer
de pensamiento, que producen pensamiento, digamos que esos están en relación con lo que tiene que ver con el fruto de la supraconsciencia. Es decir, el pensar consciente sin necesidad de estar contando lo inconsciente. Entonces, claro que es otra ampliación de la conciencia. Así lo entiendo yo no sé si está entendido, y a mí me ayuda a saber. Y entonces el psicoanálisis tiene su coto, se acabó, y tiene su límite, y no hay más. O sea, el psicoanálisis no puede... Pero ¿no será que en cualquier área se da ese... Para mí es un acto creador. Ya sea haciendo chorizos al que se le ocurrió con el cerdo, vale, no, te lo digo en serio, o en un acto psicoanalítico donde hay una verdadera conexión, ¿por qué acotarlo a una manera determinada si lo que es más creativo es esa conexión verdadera donde tú entiendes algo y creas algo? ¿Sabes lo que te estoy diciendo? ¿Y un acto moral? Pues a lo mejor también porque se crea algo. Quiero decir que no es una repetición, que es un acto de creación, de comprensión. Me da igual que lo hagas en un ambiente, es igual, porque hay que acotarlo, esto es para arriba, esto es para abajo, esto es más elevado, esto es menos elevado. Si lo hago de esta manera, entonces sí lo consigo, y si no lo hago de esta manera, intento saber, habrá gente que lo haga a base de meditar, otra gente que lo haga en un diván, otra gente que lo haga en un acto de, ¿cómo era? De esto que has dicho que te parece tan horrible. Y sea algo creativo, o sea, que no está... No, pero que te digo que si lo determinas a un lugar y además lo nivelas, ya no es una verdadera comprensión de algo tan libre como la supraconsciencia, tal y como yo intento entenderlo. De todas maneras, Pilar, yo... Porque es algo muy libre y es algo muy creativo. Un poquito de orden no lo quiero. Vale. Bueno, Un poquito. Pero te digo, yo que lo pienso, si yo se me ocurrió hacer el chorizo, a mí me parece un acto súper creativo. Pero eso es mezclar el chorizo, pero cuando estamos hablando de pensamientos no podemos hablar de la misma manera. Vale, pero te lo digo por yo bajarlo a un nivel que no tiene por qué ser una frivolidad, una cosa como muy especial. Es una cosa que me parece muy importante como para limitarla tanto. No, yo quiero preguntar, porque muchas veces hacen referencia a Platón. Si en esta línea de pensamiento, de conocimiento, en esta filosofía, hay una esencia a conocer como en el pensamiento platónico. Es decir, hay una esencia que hay que conocer, o, porque claro, no es lo mismo el proceso de conocerse, y en ese sentido yo diría que ahí podemos pensar, como dice Holstein, ¿no? Como ocurre en un trabajo psicoanalítico, donde hay una historización simbolizante, una simbolización historizante, donde lo que se construye es algo nuevo, individual, singular, a pensar, como muchas veces tú comentas, ¿no? La capacidad de pensar qué es una planta y no quedarme con la fotografía de la planta del tronquito, la raíz, las dos hojitas y la flor, sino pensar, no, la planta es desde la semilla hasta... Pero entonces ahí apuntaríamos a una esencia concreta, claro, serían dos procesos. Falta una parte, porque esa parte de la observación de la planta en un proceso de metamorfosis, para Goethe, lleva a la idea matriz de la planta. Y en el caso de uno, de conocerse a sí mismo... No es exactamente lo mismo. Por eso te preguntaba. Pero más o menos sí, es decir, un ser humano, cuanto mayor sea su capacidad de conciencia, más atraviesa umbrales tras umbral, es decir, es así. Pero no hay una idea matriz con la que se va a hacer. O la idea matriz Mira, es si la idea de lo humano. Si la hay, yo lo ignoro. No, la idea matriz es la idea del uno, de yo en mi mismidad. Como singularidad. Como singularidad. No en mi condición de humano, porque también uno podría pensar que tú decías, si un acto moral, claro, es que si pensamos en esos términos también podríamos pensar en una esencia de lo humano. Entonces, por supuesto que hay una esencia de lo entonces humano. ese conocimiento Hay supraconsciente, iría dirigido a entender, conociéndome a mí misma, la esencia del humano. Sí, pero no es claro. el conocerme a mí misma como una singularidad. También, a eso. También, vale. pero no solo. No solo. No o sea, solo. habría una esencia. Goethe tiene un planteamiento que aúna una cosa que siempre ha estado en paralelo en la historia de la filosofía, que es a Aristóteles y a Platón, porque Goethe es un ferviente partidario como Tomás de Aquino. Por cierto, la escolástica, que todo el mundo piensa que es un coñazo, la escolástica trae a Aristóteles, y Aristóteles es el centro del pensamiento escolástico, es decir, los sentidos son la puerta para conocer, dice Tomás de Aquino. Entonces,
hasta Goethe no se ha producido, que yo recuerde y que yo sepa, una unificación de dos personajes, como dice alguien, que la filosofía de Platón y Aristóteles, los demás son acotaciones al margen, ¿no? Nadie ha conseguido hacer una fusión de la observación aristotélica para llegar a la idea platónica. Eso es lo que hace en Goethe. Y ese es el, digamos, como si pudiéramos, ese es un poco el fundamento de todo lo que sería el desarrollo interior de cada uno como sujeto, es decir, el atravesamiento del umbral para descubrir las esencias de las cosas y de uno mismo. Ese sería el fin, la teleología de este proceso, ¿no? Pero bueno, mucho más no te puedo decir porque No, esa era eso lo que quería saber. Si había esa idea de esencia. Espera que estaba tú. Bueno, se me están ocurriendo muchas cosas. Cuando hablas tú de experiencia, yo creo que te refieres a esa experiencia que se puede llamar como iluminación, ¿no? Que es una ampliación de la conciencia. Es decir, que de repente y enlazo con Roberto, que hay una amplitud que ves las cosas de una forma que antes no tenía. Tienes esa unidad, ves las cosas con una unidad que antes no lo veías, que lo veías de una forma fragmentaria. Y yo creo que también tiene que ver con el concepto de amor platónico, es decir, un amor que lo comprende todo, que unifica todo, que es el amor universal, el camino ascensional que hace Platón, que pasa de la base a llegar a... De Eros a Capel. Exactamente, a lo comunitario, el amor como entender, comprender, de saber y de unir todo, lo que está desunido entre De todas maneras, yo algo debo estar haciendo mal. Yo, según voy ampliando mi conciencia, cada vez todo me parece más complejo y más diverso. Claro, es que es más complejo. Y menos uno. Algo debo estar haciendo mal. Pero complejo no quiere decir que no esté unido. Claro. No, pero claro. Que no haya una totalidad. Es la complejidad en la totalidad, eso es de lo que se trata aquí, ¿no? Claro. Porque yo, tú estás hablando de lo fusional, ¿no? Y de lo dual y de la fusión. Mi pensamiento desde hace muchos años es esencialmente trinitario. O sea, ¿por qué digo esto? Porque desde la filosofía yo tengo mucho amor a la dialéctica, al movimiento, ¿no? Y luego, desde la misma estructura del misterio de la Trinidad, que mire usted por dónde está basamentado en la estructura de la frase gramatical, sujeto, verbo, predicado. ¿Sí? Hay un sujeto que crea, hay una acción creadora y hay algo creado. Entonces, yo me muevo mucho con la Trinidad. Me parece que la Trinidad es un tema muy complicado. Yo me puedo manejar hasta aquí, no puedo manejar más, pero me parece que el pensamiento del tres es el pensamiento... Bueno, de hecho, uno de los centros fundamentales del pensamiento psicoanalítico es el tres. Es decir, uno tiene que salir a través de un otro para poder entrar en la cultura, eso es lo que se llama la función paterna o el tal. Entonces, eso me parece básico y eso es la estructura de la civilización de la cultura occidental, la estructura trinitaria, que viene desde Sócrates, y esto ya viene desde Sócrates. Es decir, el pensamiento trinitario que luego se introduce a través del cristianismo viene ya, o sea, cae sobre un terreno bueno. Entonces la dialéctica hegeliana posteriormente vuelve a lo mismo, es decir, es la estructura del tres, y pensamos en la estructura del tres, ¿no? Pero volvemos al uno, que es lo que dice el cristianismo. Sí. Claro, Volvemos al uno, pero desde la absoluta individualidad del yo. Claro. No desde la fusión. No, claro, la fusión, amor, que no es Ahí lo mismo está. la fusión. Ahí está. Ahí estamos totalmente de Pues acuerdo. es la unión. Por eso la Jerusalén celestial es la vuelta al origen desde la construcción de una yoidad individual. Y entonces vuelve al seno del Padre, el ser humano, pero ya siendo él. Por decirlo así. En eso estamos de acuerdo. Esta es la historia. Esta es una dialéctica. Bajada, creación, bajada, acción, vida. Y la misma dialéctica que plantea Steiner en la filosofía de la libertad. Percepción, concepto, nueva significación. Una y otra vez. ¿No? La percepción nunca es pura. Bueno, esto no sería ponernos por la hora que es un poco tarde, ¿no? La percepción nunca es pura, siempre tiene ya un pensamiento que la tiene agarrada.
la percepción pura tal cual existe muy poco. Ya hicimos aquel experimento con aquella cosa que no se sabía muy bien qué era, y uno cuando lo ve dice, bueno, ¿esto qué es? Busca inmediatamente el sentido de lo que está viendo, ¿no? Bueno, eso debería ser, eso es lo que le pasa al niño pequeño cuando entra en el mundo. ¿Esto qué es? Entonces empieza a decir, esto es no sé qué, esto es no sé cuánto. El condicionamiento de las categorías kantianas. Claro. Además. Empiezan a ponerle nombre a las cosas, y a partir de ahí el concepto y la percepción quedan juntos. ¿De qué se trata? De separar el concepto de la percepción, que está ya unido, introducir un tercer elemento y que se produzca